La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; el Vicariato de Yurimaguas, Radio Oriente; en Chota nos escuchan por Radio Los Ángeles; Apumaqui Estéreo y AM Tagua nos ponen los podcasts en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, empezamos lunes, pero la semana pues es larga, ¿no? Así que hay que tomar fuerza desde hoy. Naila, vamos. La semana pasada fue corta. Así que, quiero un feriado el miércoles, Naila. No hay, eso fue la semana pasada. Esta vez no va a ser así. Esta vez va a ser un poquito más larga la semana. Va a ser un lunes a viernes completito. Pero muy bien, estamos reunidos nuevamente con ustedes para hablar de política. Y hay varias noticias de este fin de semana que vale la pena resaltar. Yo creo que la primera, a mí me sorprendió el día sábado, una encuesta de IEP que dice que la mayoría de los peruanos estamos a favor de las reformas políticas. Y varios las identifican ya por separado, preguntaron por 4 en realidad, como positivas. Por ejemplo, que haya una primaria abierta, obligatoria, que todo el Perú tenga que ir a votar. El 80% está de acuerdo. Y así otras preguntas, y lo que es increíble es que es una ciudadanía que está de acuerdo con una reforma política que ni el Ejecutivo promueve ni el Legislativo quiere aprobar. O sea, es realmente la desconexión entre el pueblo y las clases dirigentes del Perú. O sea, la señora Rosa Bartra, Comisión de Constitución, no tiene ningún interés en sacar adelante estos proyectos, que como se ha repetido hasta el cansancio, tienen que aprobarse en esta legislatura. Estamos en mayo, la legislatura termina en junio. No van a aprobar nada de lo que requiere reforma constitucional, nada. ¿Y por qué al apuro? Porque un año antes de las elecciones no se debería modificar la legislación, así lo manda la ley. Tendrías que modificar la ley para modificar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, en teoría no deberías hacer nada a partir de abril del próximo año 2020, porque justamente abril de 2021 es la fecha en la que elegimos presidente y nuevo Congreso. Para que esté listo todo en abril, necesitas 2 legislaturas para reformar la Constitución, que tiene que ser esta y la que viene después del 28 de julio. ¿Ok? Si no se aprueba en esta, ya no puedes, pues se acabó el tiempo. Y eso es lo que quieren en el Congreso. No quieren reformar absolutamente nada, porque le alteras el status quo, o sea, le alteras la forma en la que sus privilegios se han consolidado a lo largo de décadas. Entonces no quieren, pues. Cuando tú les dices, oye, vamos a hacer un sistema por el cual las personas no sean elegidas para ser candidatas solo por la organización política, sino por todo el país, ni hablar, ni hablar. Este es nuestro gueto, esto es nuestra capillita, y acá entre nosotros nos elegimos, y entre nosotros armamos nuestra lista, y entre nosotros compramos nuestras firmas, y entre nosotros repartimos nuestros videos, ¿no? Y compramos nuestras firmas. Entonces este sistema ya lo conocemos, es nuestro, no me lo cambian. Cuando tú dices, ya no vas a necesitar firmas, vas a necesitar pasar ciertas vallas electorales. No me cambias nada. Entonces hay una resistencia enorme en los partidos políticos que de boca para afuera todos dicen que están a favor, pero que en los hechos no hacen nada. Los partidos políticos que están representados en el Congreso de la República no hacen nada por cambiar las cosas, pero nada. La reforma de justicia que se sacó el año pasado a patadas todavía no termina de concretarse. Y en julio el presidente
tiene un año de haber presentado los proyectos, todavía faltan un par. Y además de implementarse dentro del Poder Judicial, que ese es otro problema. Imagínense ustedes la reforma política. Además ya la señora Bartra pues hace unas sesiones donde invita al Jurado Nacional de Elecciones con sus proyectos, la comisión de alto nivel, sacan del cajón el proyecto de la señora Donaire, los van a debatir todos, los van a consultar todos. Los proyectos están listos. No les da la gana de aprobarlos porque implica cambiar las cosas. Y hay una verdad que es evidente. Si tenemos malos congresos, con las mismas reglas con los que elegimos, no van a mejorar. Es evidente que tenemos que cambiar las reglas. Pero no quieren, pues. No quieren. Y lamentablemente el presidente ha perdido toda viada. Hay una pregunta curiosa. Le preguntan a la gente si escuchó el mensaje del presidente, ¿no? Y una gran mayoría dice que no. E incluso los que lo escucharon consideran que es un mensaje muy malo, que fue pésimo. ¿Se acuerdan ustedes que salió y dirigió un mensaje que parecía 28 de julio? De lo único que tenía que hablar era de la reforma política. Y habló de 10 cosas. De los textos escolares, de las carreteras, de lo que fuera, de la reconstrucción del norte, de todo, ¿no? Y por ahí la reforma política. El mismo Salvador del Solar ni siquiera la presentó cuando fue a pedir la investidura. Dijo que en unos días se las mandaba. Mandaron todo menos la bicameralidad, porque no sabían cómo responder frente al referéndum de diciembre. O sea, no tienen ni siquiera una visión clara. Entonces, el Ejecutivo no lo está impulsando, no va a ser cuestión de confianza en la materia, y al Legislativo le interesa un pepino. Con lo cual, el 80% del país que sí quiere una reforma política se va a quedar sentado esperando a que un próximo Congreso la haga. A un próximo Congreso, donde no van a estar estos, pero estarán los representantes de estos partidos que pueden ser peores. ¿Peor? Peor. No, todos los quinquenios decimos, este Congreso no puede ser peor. Y el que viene lo supera. Siempre lo supera. Y este es insuperable. Insuperable. O sea, yo los invito, por favor, a que lean la moción de interpelación contra la ministra de Educación. Que, como yo digo, lo único que prueba es la crisis educativa que ha tenido el Perú para producir a esos congresistas que son capaces de preguntar esas estupideces. Porque son de diccionario, ¿no? Díganos qué es el enfoque de género. Por el amor de Dios, busquen pues. ¿No saben qué es? La interpelan por el enfoque de género y le preguntan qué es. Y le preguntan si todas las personas tenemos una identidad de género. Sí, todas tenemos una identidad de género. ¿No sabían? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿No saben qué es eso? Entonces la ministra de Educación va a tener que ir a educar a los congresistas. Con coquito. Con coquito, para explicarles qué cosa es género, pero va a tener que ir a educarlos. Entonces lo único que prueba es el pésimo nivel educativo. Pueden tener títulos, yo no digo que no los tengan, pero esos títulos no representan un conocimiento básico, ¿no? Y eso está firmado mayoritariamente por la bancada del fujimorismo. Encantados han presentado su moción de interpelación. Entonces, necesitamos un Congreso distinto. Para tener un Congreso distinto, tenemos que tener normas distintas. Además, les pongo un ejemplo bien fácil. En los últimos, desde que está instituido el sistema unicameral en el año 93. Miren, nosotros vamos a votar en abril por un Congreso, sin saber quién va a ser presidente. Porque hemos tenido segunda vueltas en todo el siglo XXI. Muy bien. O sea, hemos tenido segunda vuelta. Chicos, creo que mejor apaguen el aire acondicionado porque estoy comenzando a toser. Ya el clima va cambiando también. Sí, no, ya, olvídate. Ya, me estaba ahogando, ya. Bueno, muy bien. Lo que te decía es, en las últimas décadas, todo el siglo XX, hemos ido a segunda vuelta. Pero hemos definido el Parlamento en la primera vuelta, sin saber quién va a ser presidente. Entonces, la reforma plantea, obviamente, que las elecciones a Parlamento sean en fecha posterior, sabiendo quiénes van a segunda vuelta. Entonces, que se hagan en la segunda vuelta, o si hay un candidato que gane en primera vuelta, igual se define el Parlamento en fecha posterior. ¿Ok? Eso es lo que está pidiendo la reforma. ¿Qué nos daría eso? Nos daría dos cosas. La primera, más tiempo para conocer a los candidatos. Y la segunda, pero con mucha anticipación, la posibilidad de decidir si le queremos dar mayoría
o oposición a quien sea gobierno. ¿Por qué los congresistas no quieren? Porque dicen que esto fomenta el bipartidismo. No necesariamente. Tú puedes tener una coalición opositora de muchos partidos y una coalición oficialista también de muchos partidos, pero no quieren, se mueren de miedo. A esa regla le tienen pavor. Y la otra es que hoy en día el candidato a la presidencia se inscribe la primera semana de enero con su plancha. Y votamos por él en abril y volvamos a votar por él en junio. ¿Ok? En el caso del Parlamento, los candidatos se inscriben la primera semana de febrero y votamos por ellos la primera semana de abril. Tenemos 2 meses, febrero y marzo en realidad, para conocer toda la vida de todos los candidatos. Se presentan 20 listas, 130 por cada lista. Son 2.600 personas a las cuales hay que pasarles, aunque sea una miradita. Es humanamente imposible. Se ha hecho mucho con motores de búsqueda, etcétera. Ya tú dices, bueno, no importa. Hagamos un trabajo, como se dice, bien hecho la prensa, y nos dividimos, pues, hay periodistas, gracias a Dios, en todo el Perú. Nos dividimos el trabajo, muy bien. Entonces, en Lima, por ejemplo. A nosotros nos toca Lima, que son 36 congresistas por Lima. 36 por 20 son 720 candidatos. Tampoco es poco. Ya, lleguemos a la conclusión que hay 10 listas que no tienen ninguna posibilidad. Ya. Pero nos quedamos con las otras 10. Y tenemos que analizar la vida de 360 personas, muchas de ellas primerizas en política, que van a entrar al Congreso porque nuestro Congreso tiene un alto porcentaje de recambio, altísimo, tal vez uno de los más altos de América. La gente no repite el plato acá porque el castigo del elector es durísimo, durísimo. Entonces, si no repiten el plato, porque son durísimos, hay que conocer a los nuevos. Porque, claro, de entrada no se nos ocurre que los nuevos puedan ser peor que los que estamos rechazando. Pero son peores, pues. Ese es el problema. Y con 2 meses para conocerlo todo, antecedentes penales, juicios, quién lo está procesando, por qué, es imposible. Y a la hoja de vida no dice en qué juicios estás. No dice eso. Si ustedes van a la hoja de vida del congresista Donaire, en ninguna parte dice que estaba siendo procesado por robo de gasolina. Y sí lo estaba siendo procesado en 2016. O sea, hay que tener una hoja de vida mucho más fina, además, que no quieren tampoco. ¿No? Porque yo quiero saber cuáles son los procesos. De repente algunos son casos de persecución política, de repente otros sí no tienen ningún sentido. Pero hubiera sido interesante que los votantes de Alianza por el Progreso sepan que Donaire estaba procesado y que Vinicio Ríos estaba también con una sentencia casi encima. Ya tenía una. Y hay varios que están con sentencia esperando la segunda instancia en el Congreso de la República. No son los primeros. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas reformas porque serían muy positivas, pero el Congreso no las quiere. No las quiere porque significa cambiar el modo de vida que han tenido desde 1993. Todos los partidos sin excepción. Porque acá no hay que unos y otros, no, todos. La izquierda, la derecha, el APRA, el PPC, Nuevo Perú, Frente Amplio, lo que ustedes quieran, todos. No quieren cambiar. Porque cambiar significa adaptarte al cambio. Y adaptarte al cambio, por ejemplo, es ir a una primaria interna. A una interna nacional. Porque ustedes saben que la propuesta es la siguiente, y es bien interesante. En octubre, todos iríamos a votar. Igualito, usted se enfrentaría a una cédula igualita a la que usa para votar en abril. Hoy. Y en esa cédula usted marca el partido que le gusta para la presidencial, el partido que le gusta para parlamento y coloca sus 2 votos preferenciales. O su voto preferencial, 1. ¿Ok? Con el resultado de esa cédula se confeccionan las listas. Y se elimina el voto preferencial. Entonces, la lista, usted no tiene que votar por todos los partidos, vota por el partido de su preferencia, nada más. Pero vamos todos a votar ese día. Entonces, es una previa que puede decir muchas cosas. Puede decir, yo no, además no obliga a que usted vote por los mismos 6 meses después. Usted puede tener un voto estratégico. Es decir, yo quiero que del APRA vaya fulano,
¿no es cierto? Pero no quiero de ninguna manera, que a la hora de votar ya para presidente yo vote por el APRA. No, yo voto por quien quiera. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, la ciudadanía define quiénes van a ir a pelear. Y luego define quién va a entrar al Congreso. Entonces, este doble control elimina además la imposición de la cúpula partidaria sobre el resto del partido. Cualquier militante inscrito podría postular. Y no necesitan presentar 130, pueden presentar todos los que quieran. Cualquier militante inscrito puede postular, lo cual es genial. Democratiza completamente todo el sentido de la lista. Claro, el miedo de algunos partidos es que, claro, mis opositores van a votar para ponerme a los peores y después yo lo gane. Pero se supone que tú tienes un grupo de gente que también te apoya y van a salir mayoritariamente aquellos que han sido apoyados. ¿Ok? Entonces, hay que tener acá mucho cuidado con lo que les están vendiendo. Porque yo creo que es una magnífica idea. El problema es que no la van a llevar a la práctica. ¿O no? El presidente no está entusiasmado con esto. Dice que sí, dice, le voy a poner el mismo esfuerzo, pero después se olvida el tema. No habla más del tema, está en el Congreso, ahí empollan los proyectos, como ya sabemos. Hoy día he leído en el Congreso que no solamente empollan los proyectos, sino que Salaverry, cuando los aprueban y son malos, tampoco los promulga. Y los tienen empollados también. Ya han habido proyectos bastante polémicos que nos hemos preguntado, ¿y qué pasó? ¿Por qué no van a segunda votación? Porque no, los han empollado todos. Por ejemplo, una de las cosas que pide el público, mayoritariamente, es que sea ilícito penalmente, es decir, con un castigo con prisión privativa, con pena privativa de la libertad, el financiamiento ilícito de campañas, que es un asunto pendiente en el Perú hace años que yo explico el tema, ¿eh? Pero, el Congreso tiene un proyecto de Rosa Bartra encarpetado porque era una bomba atómica. Eso no se podía aprobar. Y sin embargo votaron a favor. Y lo tienen encarpetado sin promulgar. Y así hay varios, ¿eh? Entonces, sí, pues es un tema complicado la verdad. En fin, 8:18, hoy día viene el señor César Vázquez de justamente Alianza por el Progreso. El partido que más encarcelados tiene. Aunque en realidad habría que decir que en el Congreso ya hay 9 desaforados. Ah, me dice entonces, sí, 9. Sacaron la lista ayer domingo y dije, 9 ya, 9. Avanzan un poquito más y ya llegan al 10%. Claro, porque están Ríos y Donaire, los 3, Kenji y sus 2 amigos son 5. ¿Quién más se ha ido? Ahí se van 5, pero yo le digo que son 9. Bueno, suspendidos han habido varios, ¿no? A Marisa García la suspendieron, pero regresó con una acción de amparo, y así varios más. Así que ahorita hacemos la lista. Pero para que vean que ha sido una política permanente el tema de la suspensión. Bueno, Johnny Lescano, también suspendido. Sí, entre suspendidos y desaforados, montones. Vamos 9. Pero ahorita les acabo de decir 6 nomás. Me faltan 3. Pero al toque, o sea, ahorita lo sacamos. A Yesenia Ponce todavía no la suspenden, ¿no? No, todavía no. Que era con todos sus amiguitos fantasmas de colegio, una maravilla. Pero en fin. Bueno, acá, ¿quién ve Game of Thrones, por favor? 1, 2. Minoría completamente. No voy a poder comentar nada de Game of Thrones. Y a mí me encanta, y lo sigo muchísimo. Pero no se dice nada porque pues te acusan de spoiler y qué sé yo. Faltan 2 episodios, ¿eh? Para los que no siguen la serie, faltan 2 episodios y ya termina. Pero termina ya. Entonces, tranquilo que los que no la soportan y ya se acaba. Y bueno, de noticias que tenemos de anoche, hay mucha más información sobre Transportes Don Reina. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Es inagotable Transportes Don Reina para Fuente. Resulta que entre las personas que contrataban con Transporte Don Reina estaban los congresistas en ese entonces. Aurelio Pastor y el señor Elías también, que ahora es congresista. Sí, Elías Rodríguez, que lo que suponen ellos es que prestaban sus servicios profesionales. Y está bien,
¿no es cierto? No hay problema. Pero, llega un momento en que la gente se comienza a preguntar, oye, pero Transportes Don Reina no es del hijo de Nava que ha testificado que su padre recibía maletines de dinero de Odebrecht, pero nunca los abrió ni sabía, pero que ha testificado que eran maletines de dinero. Es complicado, ¿no? La situación de los proveedores de Odebrecht. Ahora, Aurelio Pastor ha aparecido en varias escenas como abogado de algunos de los miembros, si ustedes han visto, del grupo que está involucrado en todo el caso del Metro de Lima. E incluso ha viajado a Brasil, etcétera. Así que vamos a ver qué nos pueden decir después. Ha dicho que son simplemente sus honorarios profesionales, ¿ah? Nada más. Y que en algunos casos su esposa aparece porque tuvo que cobrar los cheques cuando él estaba en la cárcel. Pero que básicamente es por eso. Pero en fin, nos tenemos que ir ya a la pausa porque son 8:22, pero regresamos con ustedes para conversar de muchas cosas con el señor César Vázquez. Hay que hablar del caso de Donaire. Claro que sí, pues, porque se les escapó. El tema es ¿por qué Donaire no está preso? A ver, ¿culpa de quién es? En primer lugar de Donaire, ¿no? Obviamente por escaparse. Pero ¿quién lo ayudó a escaparse? No se necesita ser un genio, ¿no? ¿Quién ayudó a escaparse a Donaire? El Congreso, pues. Durante meses lo han protegido. Ha tenido todo el tiempo del mundo para hacer una estrategia de fuga. Y escondite. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y parece que el señor Donaire no es el único en fuga. El señor César Vázquez creo que se asustó. Acaba de decir su asesor que acaba de aterrizar su avión en Lima. No sabíamos que venía de algún lugar y que está un poco retrasado. No va a venir porque estas son personas un poco informales que se comprometen y después no cumplen sus promesas. Y esos son nuestros congresistas de la República. Si no cumplen con sus electores, ¿por qué van a cumplir conmigo? Entonces vamos a dedicar este programa a hablar de varios temas sobre los que ustedes están pidiendo algunas explicaciones. Y vamos a arrancar con todo el caso Lavallato. Ya hablamos de la reforma política que no se va a hacer, a pesar de ser popular, y ahora hablamos del caso Lavallato. Primer problema. A ver, Keiko Fujimori tiene, como ustedes saben, una orden de 36 meses de prisión preventiva. ¿Por qué? Por haber alterado la actividad probatoria, por haber amedrentado a testigos. Eso es básicamente la acusación. Y que podría seguirlo haciendo si es que no está presa. Este amedrentamiento de testigos fue probado con el testimonio de Rolando Reategui y del grupo de tarapotinos que él representaba, que fueron llevados a prisión preliminar y que decidieron inmediatamente confesarlo todo, porque no se iban a ir a la cárcel justamente por un delito que ellos imputaban a la líder del partido fujimorista y no a ellos mismos. Entonces simplemente confesaron todo, entregaron las copias del chat La Botica, donde se señalaba que había que matar a José Domingo Pérez. Con esto lo matamos, ¿no? De repente era un lenguaje figurado, ¿no? Metafórico, pero digamos poco auspicioso, ¿no? Y que había que salvar a Chávarri porque era una cuestión de sobrevivencia, etc. Bueno, muy bien. La señora Fujimori apeló de la medida de detención preventiva, como es su derecho. En la apelación perdió. Y ahora se ha ido a la Corte Suprema por la vía de la casación. ¿Qué es la casación? Es la revisión no del fondo del asunto, sino de las formalidades. Es decir, la Corte Suprema debería, y digo debería porque normalmente no pasa así, debería revisar no el fondo del asunto, que ya ha sido resuelto, sino la forma. Si las formas se han respetado, si se ha respetado el debido proceso, etc. Si la señora Fujimori no alcanza una victoria en la Corte Suprema, tiene la posibilidad de, a través de un habeas corpus, que probablemente perderá en todas las instancias, llegar hasta el Tribunal Constitucional. ¿Quién hizo eso? Humala. ¿Cuánto se demoraron para salir? Casi 10 meses. ¿Ok? Eso es más o menos el tiempo de demora. Después hablamos de los Humala, que tenemos tiempo. Muy bien. Entonces, la casación está por verse. Y ha caído en una sala de la Corte Suprema
donde se encuentra el juez supremo Aldo Figueroa. Y el fiscal supremo, que tiene que ver la casación y defender pues la posición de la fiscalía, ¿quién creen que es? Es Víctor Raúl, así se llama, no es broma, Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Empecemos por el fiscal. A ver, ¿quién es el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa? El que le exigía a IDL, por oficio, que le entregara todo su material de investigación sobre el caso de los cuellos blancos del puerto. ¿No es cierto? Y que estuvo detrás de un operativo falso, donde yo estuve presente, y ha insistido hasta por donde se pudiera en obtener ese material. ¿Por qué? Porque él también aparecía en los audios, obviamente. Y el juez Aldo Figueroa también se le imputa hacer un cuello blanco. Tan así que estas personas, tanto Víctor Raúl Rodríguez Montesa como el fiscal, el juez supremo Aldo Figueroa, fueron acusados en el Congreso. Ah, ¿y qué pasó con la acusación? Bueno, la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no es cierto?, en esta denuncia, ¿no es cierto?, la declaró, no pasó, no se aprobó. ¿Con los votos de quién? De los congresistas, agárrense: Luis Galarreta, Karina Beteta, Mario Mantilla, Milagro Salazar y Federico Pariona, todos del fujimorismo. Es decir, ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales se archivó la denuncia constitucional contra Víctor Raúl Rodríguez Montesa y contra el juez supremo Aldo Figueroa, gracias a los votos de los congresistas del fujimorismo. O sea, los señores están en deuda con el fujimorismo. ¿Cómo van a tener, no es cierto, imparcialidad en el caso de una casación de Keiko Fujimori? Bien difícil. Entonces, ante esto, el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado que el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa y también el juez supremo Aldo Figueroa se inhiban del trámite de casación. ¿Por qué? Porque los fujimoristas ya les han hecho su favorcito. Entonces, como no quieren que esto perjudique, ¿no es cierto?, la acción de la fiscalía, les han pedido que se inhiban. Dicho sea de paso, el juez César San Martín se inhibió de plano desde el primer día, porque él había sido el juez que condenó al padre de Keiko Fujimori, y para que no se diga que carece de imparcialidad en esta materia, se inhibió, sin que se lo pidan. ¿No? Hay algunas personas que tienen más sentido del conflicto de interés que otras. Pero el señor Aldo Figueroa, juez supremo, no se ha inhibido. Y el señor fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa, menos, que es del grupo de Chávarri. Es decir, Víctor Raúl Rodríguez Montesa y Tomás Aladino Gálvez y el voto del mismo Chávarri fueron los que eligieron a Chávarri, ¿no? O sea, son los que sostienen a Chávarri. Bueno, estas personas que no pueden ser removidas del sistema judicial porque no hay Junta Nacional de Justicia y porque en el Congreso no los quieren tocar, como ya hemos visto, no pueden estar discutiendo la casación de Keiko Fujimori, pues. Es demasiado. En fin. Bueno, más noticias en el caso Lavallato. La Fiscalía, así lo ha dicho el fiscal Vela Barba, lo ha dicho ayer y lo ha dicho el sábado, también apareció el domingo, apareció la noticia en El Comercio. Por fin van a acusar a los Humala. Parece que hoy se presenta la acusación. No puedo opinar nada al respecto porque habría que leer pues la acusación. Ahora, dice el fiscal que está muy sólida, muy fundamentada, llena de pruebas, tiene harta probanza. Entonces, bueno, vamos a ver qué cosa dice. Acá el tema central es el siguiente. Los Humala niegan haber recibido $3 millones de Odebrecht. Pero todo parece indicar que sí lo recibieron. Porque fue una campaña cara, no pueden justificar cómo gastaron todo lo que gastaron. Es lo más probable que lo recibieran. Dice Barata que en realidad fue un encargo de Lula. Lula le pide a Odebrecht que ponga $3 millones en la campaña de los Humala y así lo hacen. Pero
Barata advierte en ese entonces, y eso hay que recordarlo, que esta era una cantidad absolutamente desproporcionada para lo que solían poner en campañas. Y en efecto, si ustedes ven la campaña del 2006, le ponían pues $200,000 a Alan García, claro. ¿no? Ese es más o menos de ese monto estaban hablando. Entonces, ya le habían puesto el 2011 $700,000 a Toledo. Eso es lo que entendí. De repente se lo pusieron otros o no. Pero también hicieron una contribución para Toledo, porque Toledo tenía posibilidades de ganar. Le habían puesto $500,000 a Keiko Fujimori. En ese rango estaban. Y de repente viene este pedido de Marcelo Odebrecht y Barata le dice, no, o sea, ¿cómo les voy a dar $3,000,000? Es completamente desproporcionado. Y Odebrecht le dice, dale los 3 millones y aumenta a Keiko 500. O sea, súbela hasta $1,000,000. Y luego con Confiep, Odebrecht pone $200,000. Entonces llegan a 1.200.000 en la campaña de Keiko Fujimori. Aunque la Confiep niega que fuera la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Pero era una campaña para que no ganara Ollantumala, o ¿cómo se llama eso? En fin. Entonces, hay ahí una complicación bien enredada, porque por más que nieguen que han recibido los $3,000,000, creo que los testimonios son coherentes, ¿no? No solo lo dice Barata, lo dice Marcelo Odebrecht. El Partido de los Trabajadores no lo ha negado, pero los dos señalan consistentemente que le dieron $3,000,000 a Humala. Y eso debe estar reflejado también en ese sistema encriptado donde está toda la contabilidad, porque salió en la caja 2. Hasta ahí creo que los hechos son claros. El problema constituye en saber si esos hechos son delito o no son delito. Y eso es lo que se va a discutir en el sistema de justicia. Y va a ser un debate muy interesante. Yo sé que para los implicados no es interesante, sino angustiante, pero digamos, para todos los que no somos interesados directos, es un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque la ley de lavado de activos, la ley que penaliza, digamos, el lavado de activos, tiene una tipificación muy acotada. O sea, no es cualquier actividad de lavado de activos, es la que se describe en esa norma. Entonces tú necesitas un mafioso que produce, ¿no es cierto?, bienes y que necesita esconderlos en la economía con un lavador. ¿Ok? La figura es esa. Tienes un mafioso y un lavador. Por ejemplo, caso Maiman. El mafioso es Toledo, el lavador es Maiman. Entonces, el lavador puede recibir de un tercero, como es el caso de Odebrecht, oculta, transforma, lo mete a su empresa, lo saca de su empresa, lo lleva a un paraíso fiscal, lo pasa a otra empresa y finalmente aparece en Costa Rica. Y de Costa Rica aparece comprando inmuebles en el Perú. ¿Y esos inmuebles de quién son? De un familiar del mafioso. Entonces, el círculo está completo. En el caso de las donaciones de campaña, la figura no se parece en nada. No hay devolución. Ustedes dirán, sí, pero después en favores. Pero no hay ninguna prueba de que esos favores se hayan devuelto. No hay un toma para que me des, en ningún caso. Ni hay un trabajo de transformación, es decir, yo transformo este dinero. Porque hay dos cosas muy distintas. Una cosa es coima, que se llama cohecho en el Código Penal, y otra cosa es lavado. Son figuras penales diferentes. Por ejemplo, en el caso de Susana Villarán tenemos claramente un cohecho, pero no tenemos lavado, aunque la están acusando por lavado también. ¿Por qué la Fiscalía acusa a todos por lavado? Porque el lavado es un delito que tiene una pena de 20 años. Entonces, como el plazo es bien largo, no te va a prescribir. Entonces te vas por el delito que tiene la pena más larga, aun cuando a la hora de la hora no los puedes acusar por lavado. Pero en fin, en el caso de Humala no se le puede acusar por cohecho porque no hay ninguna prueba de que se haya entregado dinero para una obra pública o algún contrato, etc. Lo que hay es básicamente la donación y solo la donación. Entonces la pregunta es, ¿solo la donación por sí misma constituye delito? Yo hace años que digo que yo creo que no, porque la norma dice que tú al recibir tienes que saber, o sea, tener conocimiento o poder presumir, o sea, estás dudas, pero más o menos crees que sí, que el dinero proviene de una actividad delictiva, ilícita. No es necesario que sepas cómo se llama esa actividad, no es necesario que sepas que es narcotráfico o trata de personas o, no sé, pues exportación ilegal de madera. No es necesario, pero tienes que saber que proviene de un delito.
¿ok? Ya no se necesita identificar el delito fuente como era antes, ¿ok? No se necesita identificar el delito fuente, pero tienes que saber que había una actividad delictiva. ¿Cómo podría haber sabido Ollantumala o su esposa en el año 2011 que Odebrecht realizaba en paralelo actividades delictivas y de ahí sacaba dinero para pagar estos fondos de campaña? Para ellos Odebrecht era, y lo fue hasta el 2015, una empresa que operaba lícitamente en el Perú, que tenía contratos de obra pública con el Estado peruano. Entonces, esa parte para la fiscalía, y me lo reconoció acá el fiscal Vela, iba a ser muy difícil de remontar. Es la parte más difícil de probar. Otras cosas podrían ser probadas, receptación, pero ya prescribieron, pues. O sea, el problema con las otras es que ya prescribieron. En este caso, es bien difícil, creo yo, que se pueda probar lavados. Y del tema gaseoducto no se ha hablado, ni siquiera está en la colaboración con Odebrecht. Barata ha insistido que en esa obra no hubo ninguna coima, y es la única obra importante de Odebrecht en el gobierno de Humala. De OAS hay otras importantes, pero no de Odebrecht. Entonces, ahí creo que lo bueno de ese caso es que va a marcar el precedente para todos los demás. Porque, de nuevo, si la fiscalía logra el cometido de probar que eso es lavado de activos, el juez así lo considera y falla a favor de la fiscalía y luego esto se ratifica en la Corte Superior, entonces así será para Keiko Fujimori también. Exactamente igual, porque son casos en espejo. Aun cuando el fujimorismo dicen que no, es exactamente igual. Keiko Fujimori recibió $1 millón de Odebrecht en el 2011, lo pitufió, lo colocó en decenas de personas que después lo aportaron formalmente al partido para poder hacerlo aparecer. Esa es la tesis respecto a Keiko Fujimori. Entonces, si los Humala van presos, Keiko Fujimori va presa. Sus destinos están en este momento unidos. Vamos a ver cómo funciona una cosa con la otra. Pero creo que ese es el tema de debate. Ahora, lo que vamos a ver en estos días, ojo, no es el juicio oral todavía. Estamos en la etapa intermedia, es decir, ya hay acusación y el señor juez tiene que revisar la acusación y verificar que todas las formalidades existan. ¿Ok? Eso puede demorar un tiempo. Y luego ya cita para audiencia. Y ahí arranca el juicio oral. Y el juicio oral puede durar un año, ¿eh? Fácil o más. Felizmente son solamente 2 imputados, entonces no va a ser un proceso tan complejo. Cuando son muchísimos imputados, sí, la cosa viene bien complicada. Pero en este caso entiendo que son 2 imputados, entonces viene más fácil. En el caso de Keiko Fujimori no, es un proceso complejo porque es un conjunto de implicados, ¿no? Algunos están con arresto, detención preventiva, como el caso de Yoshiyama. Otros están en libertad, como el caso del sobrino de Yoshiyama, y otros más. Algunos serán incorporados al proceso solo como testigos, y otros sí como coimputados. Entonces, ese proceso es un poco más complejo. En el caso de los Humala, hasta donde entiendo, aun cuando la organización política también ha sido implicada como organización criminal, los representantes de la organización política son Ollantumala y su esposa. Entonces son ellos mismos. Entonces considero que ahí sí el proceso podría ser un poco más ágil porque son muy pocos imputados. Pero vamos a ver qué pasa. O sea, todo depende de esta primera validación por el juez. ¿Es posible que el juez diga, señora, acá no hay delito? Sí, sí es posible. No creo que lo haga. Porque van a apelar de esa resolución, evidentemente. No creo que lo haga. Pero si lo hace, pone fin al proceso de Keiko Fujimori casi en automático. Porque es el mismo precedente. Y al de Lourdes Flores, no al de Susana Villarán, reitero, porque estamos hablando ahí de cohecho, que es diferente. Porque es el caso de Susana Villarán, ella era funcionaria pública, le pagan, sí, efectivamente, para su campaña, no para ella no recibe un centavo hasta donde se ha podido probar. Caso diferente en los otros casos, donde más bien la imputación es que sí utilizaron dinero en la campaña para gastos personales, pero en ese caso, ella, al ser alcaldesa y al haber estado en negociación de los contratos de OAS y de Odebrecht, sí hay un cohecho. Pues, es decir, yo recibo dinero para mi campaña y ese dinero lo uso en mi campaña y luego de que me mantengo en el cargo, ¿no es cierto?, renegocio los contratos con las contratistas de la municipalidad que están esperando justamente que yo me quede para aprobar sus contratos.
Entonces, eso es inaceptable. No se puede. Simplemente no se puede. Ya a partir de la fecha, como ustedes saben, a partir del referéndum, las empresas privadas no pueden entregar dinero a las campañas. No, desde antes del referéndum. Con el referéndum lo que se aprobó es que los partidos no pueden comprar publicidad en radio y en televisión por ellos mismos. Solamente pueden utilizar la publicidad que les entrega el Estado. Y eso va a cambiar bastante también los gastos de campaña. Pero en fin, vamos a una pausita y vamos a regresar. Hay preguntas, Rosa Sí, María. a ver, respondamos algunas antes de la pausita. Después quiero pasar un ratito por Miraflores, ¿eh? Por favor, está. pasemos por Miraflores. Preguntan, ¿crees que el presidente haga cuestión de confianza con su ministra? No le interesa. No le interesa. Salvador Salvador está en otra historia. Está completamente apagado. La semana pasada lo escuché un poquito más exaltado, pero se le pasa el toque, ¿ah? La gente está preguntando mucho por este proyecto de la amnistía que están exigiendo los comuneros de Urabambas. Qué interesante. De eso también podemos hablar. Muy bien. Vamos a hablar de eso largo porque es un tema de Estado de Derecho que es interesante, es bien interesante. Y a todos los que les gusta la política como a mí, les recomiendo muchísimo que lean el artículo de ayer de Alberto Vergara en El Comercio. De verdad que vale la pena. Vale la pena. Él hace una línea... Él tiene un talento para unir ciertos hechos históricos, juntarlos y darles una amplitud mayor, ¿no? Y une el caso de Monseñor Eguren con el caso de Edwin Donaire con el caso de Alan García. Y da un resultado muy interesante. Es una visión muy interesante de por qué no tenemos Estado de Derecho en el Perú. Y no tenemos Estado de Derecho en el Perú porque siempre hay grupos que se consideran privilegiados y que por privilegio no se someten a la justicia. Los tres, no se someten a la justicia o están por encima de la justicia o quieren hacer valer sus privilegios. Y nadie puede, ¿no es cierto?, objetar su poder. Es una cosa, el artículo es muy interesante, se los recomiendo. Pero ahora después hablamos de la amnistía. Vamos a la pausa. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca y AM Tagua a través de los podcasts. Ahora vamos a hablar de la famosa ley de amnistía que ha propuesto el congresista Richard Arce, que lo ha hecho con el propósito de solucionar un problema, pero creo que el camino es muy malo. El congresista lamentablemente es ingeniero y hay algunas cosas que no sabe de derecho, pero se las vamos a tratar de explicar. A ver, ¿de qué se trata? Desde el año 2011 hasta el año 2019 hay 22 procesos judiciales contra comunidades, pero sobre todo sobre Fuerabamba, en la zona de Las Bambas, en toda la provincia de Cotabambas. Comunidades que han violado la ley de las maneras más, ¿cómo les puedo explicar?, flagrantes, pero que jamás han tenido más que sufrir que el proceso judicial que no acaba. Y estamos hablando de actividades de este tipo. Por ejemplo, un grupo de 12 comuneros entra a una garita de control en Las Bambas, en la minera, sacan al guardián, lo desnudan, lo azotan, le roban todo y le destrozan la garita. ¿Ok? Ese tipo de actividades. Pedradas, guaracazos, incendio, en fin, hasta el atropello de policías el otro día por uno de ellos borracho. Por el vicepresidente de la El comunidad. vicepresidente de la comunidad. Cuando le preguntaron, ¿pero por qué atropellado? Pues estoy borracho, pues. O sea, si eso pasara en Lima, en el acto estaría preso. Sí, lo detuvieron esa noche para que se le pase la borrachera, para el día siguiente lo tuvieron que soltar. E incluso está incluido también los actos de extorsión de los hermanos Chávez Sotelo, que están probados, o sea, están en llamadas telefónicas, tienen que ventilarse en un juicio. Muy bien, todo eso está judicializado. Algunos casos son judicializados por iniciativa del Estado y otros son judicializados, los menos, por iniciativa de la empresa. Pero todos, porque, digamos, incluso hasta para cobrar tu seguro, ¿no? Si te destruyen propiedad privada, tienes que presentar la denuncia. Y ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo puede evitar que hayan juicios. Eso es lo que no entienden los comuneros. Los comuneros creen que tenemos rey.
¿no? Que estamos en la colonia y hay un monarca porque dice no se haga el juicio y no se hace el juicio, ¿ya? Entonces, la única cosa que se les ha ocurrido a algunos congresistas de Nuevo Perú y también con el apoyo del congresista Edgar Villanueva, ex congresista, es una ley de amnistía. ¿Qué cosa es una ley de amnistía? Una ley de amnistía es una ley que olvida el delito. Olvida, es una ley de perdón y olvido. Pero reconoce que hubo delito. Acá hay varios que se han saltado hasta el techo. Ah, no, es que no vamos a reconocer que hubo delito. Ah, ya, ni siquiera quieren reconocer que son delincuentes. Pero claro que son delincuentes, pues. Por eso están procesados. No quieren reconocer eso. Pero bueno, es el olvido del delito. Entonces hay que olvidarnos que estas personas han tomado carreteras, hay que olvidarnos que estas personas le han pegado a los guardianes, que han destruido propiedad pública y privada. Hay que olvidarnos de todo eso. En total, como les digo, son 162 personas en 22 procesos. Hay un proceso muy grande que tiene 85 personas, que ese lo promueve el Estado, ese viene del 2011, cuando murieron 2 personas. Ese proceso grande con toma de vías y todo, es el más grande de todos, y el resto son procesos que van de 6, 8, 10, 5, 4, 3, 2, 1 personas. ¿Ok? Están en distintos estados. Algunos ya están en juicio oral, los menos, y la gran mayoría están todavía en fiscalía. ¿Ok? Entonces, lo que quiere el señor Arce es que nos olvidemos de eso. Que por una ley del Congreso nos olvidemos de eso. Les cuento cuáles son las 2 últimas leyes de amnistía. La última ley de amnistía en el Perú se dio en el 2002, para el caso, o el 2001, para el caso de Ollanta Humala y Antauro Humala, que efectivamente habían cometido el delito de sedición. Pero el Congreso los perdona porque era para derrocar a Fujimori. Fujimori se fue pocos días después. Y la anterior ley de amnistía fue la de la Cantuta. O sea, el grupo Colina, ya condenado en el fuero militar por la Cantuta, finalmente es amnistiado en 1995 por el Congreso de la República. ¿Qué pasó con esa amnistía? Lo que dijo la Corte Interamericana es que esa amnistía no tenía ningún valor porque se trataba de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, esas son las 2 últimas leyes de amnistía, como ustedes verán, con un alto contenido político. No es posible que un grupo de peruanos considere que tienen derecho a sustraerse del Estado de Derecho. Y no es un grupo de peruanos que no comprende culturalmente lo que es la ley, que tiene un problema de entendimiento cultural, que hay que tener esa consideración. No. Son personas absolutamente incorporadas al mundo occidental. Pero en el 2011, absolutamente incorporadas al mundo occidental. Hace 100 años podríamos discutirlo. Son personas que tienen educación, que tienen dinero en cantidades industriales como para contratar a los abogados que quieren y pueden litigar perfectamente ante cualquier juzgado. Lo que quieren es tener un estatus de privilegio. Por eso le decía, lean el artículo de Alberto Vergara. Entre Edwin Donaire, Alan García, Monseñor Eguren y los comuneros de las Bambas no hay ninguna diferencia. Son grupos de personas o personas individuales que quieren tener un estatus de privilegio, por lo cual no se someten a la ley. La ley no es para ellos. La ley es para la minera, sí, pero no para ellos. Y claro, ustedes dirán, no, pero históricamente siempre la empresa ha sido la abusiva. Puede ser, pero hoy día el asunto es completamente distinto. Porque los que están abusando del derecho son aquellos que utilizan, ¿no es cierto?, la legítima protesta, que es legítima, para cometer delitos. Eso no es criminalización de la protesta, en absoluto. Eso es cometer crímenes. Yo no puedo sacar a un guardián que qué culpa tendrá, desvestirlo y azotarlo y robarle todo lo que tiene, su radio, su celular, y dejarlo calato en medio de la puna. Porque esa es mi lucha social. O sea, ese señor no tiene familia, ese señor no tiene derechos por trabajar por la mina, para la mina lo van a tratar así. Bueno, eso es lo que hacen las comunidades. Azotan, ¿no? Tiran guaracazos, pedradas. Han agarrado el helicóptero de los ministros a pedradas. Entonces no estamos hablando de gente dispuesta a cumplir con la ley. Estamos hablando de gente dispuesta a seguirla incumpliendo. Y van a seguir cerrando la carretera, que es derecho de todos, con leyes de amnistía.
Porque no hay ni siquiera arrepentimiento. El señor Villanueva me dijo que estaban arrepentidos. Bueno, que lo digan. Que por lo menos digan que están arrepentidos de los actos que han cometido durante los últimos 7 años. ¿No es cierto? Este es un caso típico donde hay un grupo de congresistas de buena voluntad, de buena fe, que dicen, bueno, pobrecitos, hay que ayudarlos, no han entendido la ley. La entienden perfectamente. Si no, no contratas a los hermanos Chávez Sotelo, pues. Si no entiendes la ley, no contratas a 2 personas que se dedican a la extorsión. De acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, no por mí, por la Fiscalía. Entonces, estamos hablando de personas sapísimas. No son personas disminuidas en sus derechos, abusadas en sus derechos, que están luchando justamente contra un monstruo que se los come, ¿no? No, hasta ahora no se ha conseguido ninguna sentencia, dicho sea de paso. Han saltado cuando por primera vez les han puesto prisión preventiva. Igual que con los políticos acá en Lima, igualito. Han saltado cuando por primera vez les han puesto prisión preventiva. Han dicho, ay no, ahora no. No, ¿cómo que no? Yo felicito a los fiscales y a los jueces de esa zona del Perú que han decidido poner prisión preventiva. Luego decidieron que ya no era necesaria. Ya no es necesaria, pero por lo menos la pusieron. Pero los han liberado a los hermanos. Sí, pero hay uno Chávez que tiene que Sotelo. regresar a cumplir una condena, pero no pueden salir de la provincia, no pueden comunicarse entre ellos. Les han puesto varias restricciones que si las incumplen, presumo que podrán volver a la cárcel. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener, digamos, mucho cuidado con amnistías que no tienen ningún sentido, cuando están tratando de aplicarse sobre personas que son perfectamente conscientes de la naturaleza de sus actos y que lo que están buscando es un privilegio, el privilegio de poder hacer lo que les da la gana sin que eso tenga consecuencias. Y cuando la sociedad le da ese derecho a un grupo minoritario, se lo va a tener que extender a todos. Lean el artículo de Alberto Vergara. De verdad. O sea, eso es lo que hace que un país no tenga instituciones. Lo que decía sobre el fujimorismo. ¿Cuál es el pacto del fujimorismo? Al grande, al empresario le dice, tú sigue con tu mercantilismo de siempre, yo te apoyo. Y al informal le dice, no te preocupes, vas a poder hacer lo que te dé la gana como siempre lo has hecho. Entonces tienes un empresario popular y uno formal grande y todos sacando su ventaja. Y ninguno cumpliendo con la ley. O cumpliendo con la ley hecha a su medida. Entonces, eso no puede continuar. Alan García se suicida porque no quiere enfrentar a la justicia. Donaire se escapa porque no quiere enfrentar a la justicia. El señor Eguren comienza a perseguir periodistas que están develando escándalos dentro de la iglesia peruana porque no quiere que se sepa la verdad. Así de claro, ha tenido que desistirse, pues un papelonazo. Pero lo que no quiere es que se sepa la verdad. Al final de cuentas es lo mismo, privilegios de iglesia, privilegios de Fuerzas Armadas, privilegios de presidencia, los privilegios que hubieron sí en el siglo XIX, pues. Pero ya estamos en el siglo XXI, lamentablemente privilegios que se arraigaron durante el siglo XX también, pero debemos dejar de tener grupos privilegiados. Todos tenemos que ser iguales ante la ley, absolutamente todos, nos guste o no. Y si todos vamos a ser iguales ante la ley, entonces no hay amnistía posible, pues. Este no es un caso político, no es un grupo de personas que se rebelaron contra un gobierno que consideraban usurpador. Porque dicho sea de paso, en la ley de amnistía, lamentablemente que da amnistía al grupo Colina, colocan también a los militares que se levantaron contra Fujimori en el año 92 y que se levantaron constitucionalmente, porque había un golpe de Estado y ellos se levantaron defendiendo la Constitución. Entonces los colocan a todos en la misma ley de amnistía de 1995. Felizmente la Corte Interamericana dijo, para los grupos Colina no aplica, porque son crímenes de lesa humanidad. Entonces, esos son los casos. La amnistía normalmente es por delitos que tienen una imputación política, no por cerrar una carretera. Y yo estoy segura de que si el Poder Judicial tomara medidas efectivas, de cárcel efectiva, contra la gente que toma carreteras en el Perú, menos carreteras habrían tomadas. Si fueran presos los que abren igual, si las personas que, tienen que viven una informalidad que es peligrosa para los demás, sufrieran las consecuencias penales de esa informalidad, otro sería el Perú. O sea, si ante cada incendio, ¿no es cierto?, los responsables de haber permitido y los que detentan esa actitud informal fueran a prisión,
se preocuparían, ¿no es cierto?, por tener sus licencias en orden. Supongo, ¿no? El caso, ya no lo recuerdan ustedes, del paradero informal de vehículos de transporte terrestre. Se incendió la unidad. Ya, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? Ya nos olvidamos. Y les aseguro que pestañamos y ese lugar debe estar funcionando. Cualquiera de estos días lo abren, sin que nadie se dé cuenta y sin que nadie se agite. ¿Ok? Pero, vamos con calma, que hay otros temas y ya son las 9. Sí, ¿Qué más? Rosa María, hay mucha preocupación por la mesa directiva del Congreso. ¿Para qué sirve, chicos? Se habla de que la señora Chacón y la señora Bartra serían las Seguramente las dos posibles juntas. candidatas a la presidencia. Claro. Y la gente quiere que recuerdes el caso de Cecilia Chacón. A ver, Porque el caso no- de Cecilia Chacón tiene que ver con su padre y con su familia. La familia Chacón presentaba, al terminar el gobierno de Alberto Fujimori, un desbalance patrimonial. Y se les acusó por varios delitos, me parece que entre ellos enriquecimiento ilícito, porque no podían justificar lo que tenían versus sus ingresos. ¿Ok? Y esto tenía que ver con la actividad como general del padre. Y también de las actividades de la madre, de los hermanos, etc. Entonces, la señora Chacón fue finalmente sentenciada y condenada mientras era congresista de la República. Pero ella logró que ese fallo se declarara nulo y se le volviera a iniciar el proceso. A estas alturas de haber planteado una excepción de prescripción por plazo, entonces debe haber terminado absuelta por vencimiento de todos los plazos. Porque han pasado pues 18 años desde que se fue Alberto Fujimori al poder. Entonces, 19 en realidad, este fue el 2000. Entonces, es bien difícil que hoy la procesen, pero que estuvo condenada, claro que estuvo condenada, por supuesto que sí. Preguntan por qué no se pidió el desafuero siendo ya condenada. Porque la protegía el Congreso, los fujimoristas y los apristas. Y en esos congresos con mayoría fujimorista y aprista siempre estuvo protegida. Y porque siempre alegó, igual que Donaire, que estaba apelando el fallo. Entonces se la dejó estar. Y como la Corte Suprema declara nulo todo lo actuado y vuelve a empezar, ahí se quedó. Y no se ha movido nunca del Congreso, justamente para evitar la cárcel. Claro. Para eso está en el Congreso, para evitar la cárcel. Qué increíble, ¿no? Y podría ser presidenta del Congreso sin ningún problema. O sea, en el caso del fujimorismo me parecería hasta consistente. Coherente, digamos, con la conducta. Bien coherente. Fue la número 1 de la lista en Lima. Sí. Ya la vez pasada se voció como presidente del Congreso, pero no la dejaron, pusieron creo a que se Salaverry. quemó. Se quemó en la puerta del horno. Sí, en la puerta del horno. En la puerta del horno se quemó, pero pusieron a Salaverry. Salaverry prometía hacer un cambio en todas las comisiones, reflejar la verdadera, ¿no es cierto?, identidad del Congreso hoy en cada una de las comisiones. Mentira, no hizo nada. Algo pasó como el presidente Vizcarra. No sé, ¿no es cierto? Se mosqueó. Una cosa así, ya está, listo. Y no hizo nada. Me dicen que hay un proyecto de ley de un congresista de Fuerza Popular para penar a las informaciones en redes sociales. Ay, sí, pobrecito Clayton. Por el día de la libertad de prensa saca su proyecto de ley. No, lo que busca es incrementar la máxima por delito de difamación de 3 a 4 años. A ver si te ponen efectiva. O sea, lo que hace es en todo el mundo están despenalizando la difamación y pasándola solo a la parte civil. Porque finalmente meter a alguien preso por sus ideas, pues que como que contradice, ¿no?, todo el sentido constitucional. Entonces, la persona que se sienta dañada por las expresiones de otra debería poder remandarle una reparación civil, dinero, pero no mandarla a la cárcel a la otra persona. Bueno, Clayton quiere que sea 4 años. Ahora, si él quiere que eso se extienda a las redes, que revise el Código Penal. El delito de difamación implica toda forma de comunicación. Ya están incluidas las redes. Y los primeros que tendrían que pasar son sus colegas congresistas. Porque los que más difaman yo les puedo señalar el caso de Karina Beteta, que le dice a todos los periodistas que han recibido plata de Odebrecht, una y otra vez. Y difama. Y no se puede hacer nada contra ella porque es congresista.
Y siempre se le responde lo mismo. Si usted tiene pruebas de lo que está diciendo, preséntelas ante el Poder Judicial. Vaya a Fiscalía y denuncie a los periodistas que usted cree que son corruptos. Y nunca lo ha hecho, porque no hay ninguna prueba de lo que está diciendo, porque está mintiendo. Pero ella puede mentir y desprestigiar porque es congresista. Y porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada contra ella hasta que deje de ser congresista. Cuando deje de ser congresista, hasta un mes después, ¿no es cierto? Agosto, fines de agosto del año 2021, si se le viene una avalancha de denuncias encima, que no se queje, porque se le ha pasado difamando a quien ha podido. ¿Qué es lo que debería hacerse para que la reforma de justicia y la reforma política sean aprobadas en esta legislatura? No, es imposible. De verdad que es imposible. Eso no va a suceder. No tienen, miren, ni el ministro Salvador de Solar, ni el presidente de la República, ni Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución, ni Salaverry, presidente del Congreso. A ninguno le interesa en realidad la reforma política. Y no va a salir nada en junio, pues. Estamos en mayo ya. Les interesa un pepino. Y además, ¿saben qué es lo increíble? Que Salvador del Solar está repitiendo el mismo patrón de Zavala, pero igualito. Están a punto de interpelarle esta semana a su ministra de Educación, de nuevo con el tema de género. Igualito. Algo le tienen que inventar. Como a saber a las computadoras, ahora a la ministra de Educación. Y no solamente eso, sino que quieren investigar a todos los ministros de Educación, creo que de este siglo. ¿Ya? No tienen ni siquiera obligación de asistir al Congreso. ¿Ya? Entonces, la verdad es que están repitiendo el mismo libreto. El mismo libreto. O sea, interpelan por el lado de educación, después censuran por el lado de educación. Exactamente igual. Vamos a conciliar, vamos a concertar, lo importante es conversar. ¿Cómo vas a conversar con un grupo de gente que quiere vacar a tu presidente? A ver, ¿qué vas a conversar? Es increíble. ¿Qué más? Preocupación por esto del proyecto del señor Galván. No se preocupen, es un disparate. ¿No pasa? Ya, si pasa, ¿qué juez va a aplicar eso, pues? Es un disparate completo. Como les digo, toda América Latina está en el plan de cómo hacemos para despenalizar la difamación. Y este señor quiere agravar la pena a 4 años. En fin, ¿qué más tenemos? Preguntan si existía el congresista Galván. Sí. Existe Clayton Galván. Así es. Bueno, comentarios. Bueno, nada Bueno, más. nos queda poco tiempo y yo quiero hablar de Miraflores. Miraflores. Yo vivo en Miraflores, no voto ahí, pero vivo en Miraflores. Y hay que decirlo con absoluta claridad. Los alcaldes a veces tienen la tentación del disparate. Parece que el Congreso contagia a nivel nacional y en Miraflores contagia más. ¿Cuál ha sido la brillante idea del alcalde de Miraflores? Solidaridad Nacional. El único alcalde que queda de Solidaridad Nacional y me tenía que tocar a mí. Además que ha llevado a 16 fulanos de acá del centro de Lima, se los ha llevado para allá, porque claro, no iban a conseguir trabajo en ninguna otra parte. Y además su teniente alcalde es uno de los favoritos de Castañeda del Ocio, Martín Bustamante. Con lo cual, ni siquiera revocarlo, porque nos queda el otro. ¿Ok? ¿Qué se le ha ocurrido ahora? Que para montar bicicleta en el distrito tienes que registrarte, hacer un trámite. Tramitar tu permiso para montar bicicleta. Permiso para montar bicicleta. Mi hija que va al colegio en bicicleta tiene trámite. ¿Ya? Claro, tiene que ir por la pista. Si ya se la van a atropellar cualquier día, pero no importa ya. Eso no me lo va a responder el señor alcalde. Muy bien. Pero el trámite. Y la multa es algo así como una UIT. Casi 4.000 soles. 4.000 soles. Por no registrarte. Entonces sale por comunicado y dice que no. Que es un registro voluntario. ¡Voluntario! Pero después al día siguiente sale la ordenanza en el peruano que dice que es obligatorio. O sea, los 3 chiflados. En vez de echarle un poquito de agua a los parques que están amarillos por su culpa, amarillos, ¿no es cierto? En vez de arreglar una licitación que podía haberla hecho muy fácilmente, ¿no es cierto? Ha contratado temporalmente a Petramás y no riegan nada. Pagamos un chupo de plata en Miraflores por tener parques y jardines bonitos,
porque pagamos, ¿ah? No nos están haciendo un favor, ¿ok? Pagamos serenazgo, pagamos todo, ¿ah? Y este señor quiere que la gente vaya a la municipalidad, haga su cola y se registre. En Miraflores el uso de la bicicleta es intensivo los fines de semana. Vayan a la avenida Arequipa, por el amor de Dios. Es uno de los distritos que más se mueve en bicicleta. Yo tengo una hija que va a trabajar, 2 hijas que van a trabajar en bicicleta y una que va al colegio en bicicleta. Todo en Miraflores. Y este señor quiere que todos se registren para que haga un trámite más. ¿Qué le pasa? O sea, es un grado de fascismo, ¿ya? Que realmente tú no lo puedes creer, ¿ya? Pero así son, pues. Todo esto viene porque hay una empresa privada de scooters, ¿no? Y claro, no han coordinado con él, pues, ¿no? No ha tenido parte en esta empresa privada de scooters, entonces los ha prohibido. O ha permitido, pero que vayan por la pista. Porque hay una señora que la han atropellado. Pobre señora, tiene toda la razón de quejarse, no tienen por qué atropellarla. Tienen todo su derecho de protestar. ¿Ya? Pero eso no significa que vamos a eliminar los scooters. Es como si yo me cortara con un cuchillo y digo, ¡qué barbaridad! ¡Prohibidos los cuchillos! No, yo no puedo prohibir los cuchillos. Este señor ha decidido poner obstáculos para que la gente no use, ¿cómo se llama? Micromovilidad. Sino que, claro, saque su carro, que es exactamente lo que no queremos. Ay, ay, ay. El alcalde de Miraflores. ¿Ah? El alcalde de Miraflores. El alcalde de Miraflores. Ah, Bien, Rosa María. qué bárbaro. Héctor Becerril, las cosas que escribe. Me acaban de pasar un tuit de Héctor Becerril. Qué bestia, ¿no? ¿Qué tal grado de furia interna? ¿Ya? Y además, como están loquitos con este tema de la ideología de género, ¿cuándo le importa a Héctor Becerril la ideología de género, por Dios? Le interesa el mármol de su casa, no le interesa la ideología de género. Mayra Cuoto, que es una actriz muy divertida, ha dicho una cosa divertida, ¿no? Porque no le decimos munda al mundo, ya. Y este señor, se manda con una cosa ideológica, de profunda ideología, dice así. Tú, Mayra, puedes decirlo como te mande tu desquiciado parecer, desquiciado, ¿eh? Pero mientras Fuerza Popular esté sólido y fuerte, eso no pasará. ¿Ah? ¿Está luchando contra qué? Contra la anemia, Héctor Becerril. La que él tiene, porque solamente una persona puede escribir una cosa así. Como tampoco pasará la tan promocionada ideología de género, como tampoco pasó el cambio del orden de los apellidos. Está claro, queridos rojos y caviares. Héctor Becerril. ¿Ah? Más matones que nunca han amanecido matoncitos. Interesante, interesante. ¿Por qué estarán tan matones en el fujimorismo? Pues se están reorganizando. Que no quede duda. Muy bien. No vino el congresista César Vázquez. APP está en fuga. Está clarísimo, ¿no? Está siguiendo el mismo patrón. Están en fuga. Nos vamos. Rosa María, hay que saludar a Radio San Martín. Uy, nos hemos comido todos los saludos. El viernes fue aniversario de Radio San Martín, 50 años. 50 años. Al aire, desde Arequipa. Bodas de oro. Ah, bodas de oro, Bodas de claro. oro. Y vamos a darle un gran abrazo al padre Héctor desde acá a la distancia. Ya le hemos mandado un saludo grabado, ¿eh? O sea, estaba el saludo, pero nos hemos olvidado. Y hoy día, ¿a quién tenemos que saludar hoy? ¿Hay alguien más que tenga nosotros? Padre Rodolfo. Al padre Rodolfo. Al padre Rodolfo. El padre Rodolfo ha hecho su debut ya, no debut, va segunda semana en Diálogos de Fe, en RPP. Nuestro director de Radio Santa Rosa ahora reemplaza temporalmente, unas semanitas, ¿no? Lo que le permitan en RPP. Estamos muy contentos de llegar tan lejos desde esta radio tan pequeña. Así que muy contentos. Bueno, muy bien. Nos vamos y mañana esperamos tener invitado. Vayan, por favor, a PayPal. Como ustedes saben, pueden entrar a la página web de Radio Santa Rosa y ahí en el cuadrito donde dice PayPal nos hacen su donación. Los chicos acá no se olvidan nunca. El padre Rodolfo les ha dicho, saquen el cartelito siempre para que Rosa María no se olvide nunca, porque de eso salen todas las propinas para la radio. Muy bien, nos vemos hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.